El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de haberlo sido. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada. Sixto Leiva está nuevamente en Enfoques, pero esta vez para hablar sobre la problemática que se está presentando en Federación desde lo institucional, la salud mental. ¿Cómo se te han presentado los pacientes cuando tuviste que cubrir emergencias y guardia en el Hospital San José, donde vos te desenvolves? Bien, buenas tardes a todas las personas que están del otro lado. Por lo general, cuando llegan ya las personas a la consulta en guardia con problemas de salud mental, ya llegan en un estado de crisis, donde muchas veces se tiene que, digamos, llegar a la medicalización justamente para tapar síntomas. Y yo creo que si hablamos de salud mental, tenemos que ver cuáles son las causantes que producen, digamos, desequilibrios en salud mental. Nuestras emociones, nuestro entorno y cuáles son las herramientas que cada persona tiene para llevar adelante y resolver esos conflictos. Y justamente no tener que caer en la medicalización. Creo que, como lo digo siempre, que bueno, el médico, la médica tiene que ser una persona que además tiene que comunicarlo. Y comunicarlo, yo creo que hay herramientas fundamentales que la primera es la escucha. Es saber, y creo que el escuchar es mucho más que hacer silencio y dejar que la otra persona hable, sino como que es interpretar y habla desde la empatía también. Cuando hablamos de salud mental y todas sus causantes, considerando que es un concepto holístico, tenemos que resolver o tratar de resolverlo en familia, pero sí, justamente pasa que en urgencias y en emergencias no tenemos herramientas, tampoco tenemos un especialista o una especialista en salud mental que nos pueda dar una mano en ese momento, y muchas veces sí, se va a la medicalización, que justamente es eso lo que tratamos, digamos, de no siempre tener que ir a eso, porque una cosa es urgencias, Claro. que recién estábamos hablando de eso, que las personas asisten a urgencias y emergencias para resolver su problema,
que es una enfermedad crónica no transmisible, y más que en urgencias y emergencias, más que resolver esa crisis o lo agudo, muchas veces no se puede. Si una persona en realidad desea como, resolver todos sus problemas, toda su enfermedad crónica, sí, va a una urgencia, a una emergencia, se resuelve lo agudo, pero después estaría bueno como de que se acerquen a los consultorios externos para justamente poder ir resolviendo y ir interpretando esto también desde el concepto de salud holística, que sí se lo puede hacer, pero tiene que ver también con una cuestión de tiempo. Claro. Te presento diferentes situaciones respecto de esto y de tu trabajo, ¿no? Te pongo un primer caso. Una mamá que es violentada o una mujer violentada por un masculino, o violentada por cualquier otra persona de su entorno familiar, una mujer, lo que sea, y que cae o que va al hospital con un estado de shock. Y luego puede haber una persona que es adicta a cualquier estupefaciente y también va a un estado de shock a la emergencia. Y te toca atenderlo. ¿Cómo se resuelve cada caso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? El paso a paso. Bueno, siempre se trata de indagar sobre cuál fue el motivo de la crisis y que justamente por eso hablo desde la escucha. Primero se pregunta, se trata de tener datos, si esa persona está recibiendo medicación o no, saber qué medicación está tomando y justamente ir desde un abordaje holístico. Por las características del sistema de salud muchas veces también, como decía anteriormente, bueno, se trata de resolver lo agudo, ¿bien? Y también tengamos en cuenta las herramientas que tenemos como médicos o como mejor dicho como equipo de salud, porque la parte de enfermería también es como que siempre se trata de trabajar en conjunto. Claro. Lo hacemos de un abordaje integral, pero muchas veces también lo que hacemos es, bueno, resolvemos lo agudo y después una interconsulta con salud mental. Que eso es lo que pasa, digamos, en las diferentes caras, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que acá lo fundamental es hacer hincapié en una consulta, en consultorio externo, justamente para evitar que se desarrolle una crisis. Claro. Que lo mismo pasa también con una persona hipertensa. Una persona hipertensa que no está controlada, que no está regulada, va a tener crisis de hipertensión arterial. Claro. Entonces, ¿de qué forma yo evito que esa persona no tenga esas crisis de hipertensión arterial? Con una alimentación saludable, con una correcta medicalización también, justamente para que no caiga en una crisis. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando una correcta estabilización en psicología, justamente en empezar a hablar, a exteriorizar nuestras dolencias para que eso no vaya a alguna parte del cuerpo y genere una dolencia, porque esas angustias no es que desaparecen, sino como que se mudan a alguna parte de nuestro cuerpo y justamente psicosomatizan, que pueden psicosomatizar en un consumo problemático de sustancias, o si no, bueno, ya cuando hablamos de violencia y violencia de género, estamos hablando de un círculo que se repite de forma constante. Y de qué forma podemos cerrar ese círculo o lo podemos romper. Y yo creo que sí, desde la urgencia, ¿qué se puede hacer? Y desde en una consulta por consultores, de qué forma también
Deleuze y Guattari. El antiedipo. Fragmento. ¿Qué es el esquizoanálisis? ¿Cuál es por último la oposición entre el esquizoanálisis y el psicoanálisis en el conjunto de sus tareas negativas y positivas? No hemos cesado de oponer dos clases de inconsciente o dos interpretaciones del inconsciente, una esquizoanalítica, la otra psicoanalítica, una esquizofrénica, la otra neurótico-edípica, una abstracta y no figurativa, y la otra imaginaria, pero también una realmente concreta y la otra simbólica, una maquínica y la otra estructural, una molecular, micropsíquica y micrológica, y la otra molar o estadística, una material y la otra ideológica, una productiva y la otra expresiva. Hemos visto cómo la tarea negativa del esquizoanálisis debía ser violenta, brutal, desfamiliarizar, desedipizar, descastrar, desfalizar, deshacer teatro, sueño y fantasma, descodificar, desterritorializar, un horroroso raspado, una actividad malévola. Pero todo se realiza al mismo tiempo, pues al mismo tiempo el proceso se libera, proceso de la producción deseante, siguiendo sus líneas de fuga moleculares que ya definen la tarea mecánica del esquizoanalista. Y aún así, las líneas de fuga son plenas catexis molares o sociales, que muerden todo el campo social, de tal modo que la tarea del esquizoanálisis consiste, en fin, en descubrir en cada caso la naturaleza de las catexis libidinales del campo social, sus posibles conflictos interiores, sus relaciones con las catexis preconscientes del mismo campo, sus posibles conflictos con estas. En una palabra, todo el juego de las máquinas deseantes y de la represión del deseo. Realizar el proceso, no detenerlo, no hacerlo girar en el vacío, ni darle una finalidad. Nunca se irá bastante lejos en la desterritorialización, en la descodificación de los flujos, pues la nueva tierra, en verdad la tierra se convertirá un día en un lugar de curación, no está en las reterritorializaciones neuróticas o perversas que detienen el proceso o le fijan fines. Ya no está ni más atrás ni más adelante, coincide con la realización del proceso de la producción deseante, este proceso que siempre se haya ya realizado en tanto procede y mientras procede. Nos queda por ver, pues, cómo proceden efectiva, simultáneamente, estas diversas tareas del esquizoanálisis. Carlos Miller otra vez, pero esta vez para tratar un tema que es sumamente importante y un debate que se empezó a instalar hace un tiempo en Federación, la salud mental. Como farmacéutico, ¿cómo ves esta problemática? El tema de la venta de medicamentos, hay un crecimiento, decrecimiento en cuanto a esto. Federación vislumbra o está, o sea, en la sociedad se ven este tipo de problemáticas, la locura y tantos otros padecimientos. Bueno, buen día. La verdad que las enfermedades mentales es la nueva epidemia de este siglo, ¿no? Resulta en un mundo globalizado donde el estrés, las situaciones económicas que se vienen registrando y por supuesto el consumo de sustancias no permitidas ha llevado realmente a que la gente sufra mucho más los problemas de salud mental, ¿no? Hoy se conoce mucho más también lo que son las enfermedades mentales y cómo tratarlas. Antes se tenía una idea general
y se las trataba medio que a todas de la misma manera. Hoy se puede hacer un diagnóstico más correcto y por lo tanto trabajar en un tratamiento más acertado y también con una medicación más ajustada para cada una de las patologías. Lo que tienen las enfermedades mentales es que requieren de un equipo de profesionales y de un acompañamiento familiar importante para el tratamiento de estas personas, y que por lo general no se suele resolver en términos de semanas o meses, sino que a veces son enfermedades que duran por años, ¿no? A diferencia de otras enfermedades orgánicas que tenemos nosotros, donde uno sabe cuándo comienzan y cuándo terminan, las enfermedades mentales suelen tener altibajos que implican hacer un seguimiento casi continuo del paciente. Y bueno, para estas situaciones nunca es fácil contar a veces, primero con el equipo de profesionales, segundo el acompañamiento de las obras sociales para hacerse cargo también de los costos, a veces los recursos económicos necesarios también para llevar adelante este tratamiento, y por supuesto cuanto más crisis hay y el Estado está menos presente porque las políticas públicas de salud no pueden cubrir toda esa demanda, es que uno lo ve mucho más complejo a esta problemática, ¿no? ¿Qué es lo que hace la medicación dentro del organismo, ya yendo a lo químico, ¿no? Una pastilla que es para determinada patología. ¿Qué viene a hacernos? ¿Nos regula? ¿Nos equilibra? ¿Qué nos hace? Justamente, a ver, en las enfermedades mentales hay, principalmente a nivel de funcionamiento del cerebro, hay receptores que al efecto de determinadas sustancias actúan, y esos son los que generan nuestro comportamiento, ¿no? Desde, no sé, estar alegre a tener una actitud positiva todos los días. Bueno, cuando esos neurotransmisores no están emitiendo o produciendo la sustancia que el cerebro necesita, lo que hace la medicación es justamente reemplazar el funcionamiento de esos neurotransmisores, o estimular el funcionamiento para que justamente las personas puedan volver a tener, el cerebro de esas personas puedan volver a tener el comportamiento que se espera, ¿no? Como profesional de la salud, de la medicina, ¿no? Un farmacéutico, ¿qué pensás de esta carga valorativa que se le hace a aquella persona que toma una medicación? No por tener una esquizofrenia, no por tener alguna patología grave, pero sí alguien que necesita regularse porque tiene periodos de mucha ansiedad, periodos de quizás de depresión y demás, o de decaimiento. ¿Es malo medicarse? No, para mí justamente creo que esto viene un poco socialmente instalado de muchas décadas atrás, pero en la actualidad tomar una medicación de tipo psiquiátrica está dentro de los rangos de cualquier persona que puede tomar para otras patologías. Nunca tenemos que olvidar que lo importante acá es tratar de llevar una vida dentro de lo socialmente integrado, porque la medicación debe cumplir esa funcionalidad, ¿no es cierto? Claro. Que nosotros nos podamos integrar y podamos mantener nuestro trabajo, podamos mantenerlo relacionado con nuestro grupo familiar, con nuestro grupo de amigos. Y bueno, si la medicación permite eso, bienvenida sea. Se suele estigmatizar por ahí socialmente
Porque bueno, décadas atrás, o bastantes años atrás, se pensaba, ¿no es cierto?, como todo un problema a aquellas personas que tenían que recurrir a este tipo de medicación. Hoy yo lo veo dentro de lo normal, es más, eso hace más posible la vida familiar, Claro. más fácil, Más plena. más plena para la persona que tiene la patología y para todo el núcleo que acompaña a esa persona también. Porque bueno, muchas veces ese grupo familiar tiene problemáticas de otras índoles que atender, y aparte se le suma el cuidado de este tipo familiar. Entonces, si la medicación ayuda, tiene que ser valorada como algo positivo. Muchas gracias. A mis 46 años y con 4 hijos, padezco de esquizofrenia paranoide, que me fue diagnosticada hace 6 años. Antes de empezar con psiquiatras y medicación, recibí y recibo atención psicológica en el Hospital San José. Me habían diagnosticado con depresión crónica debido a mis trastornos de sueño, pesadillas y otras situaciones que me pasaron en mi vida, que no voy a desarrollar en el tema. Uno de los primeros síntomas de esta enfermedad son dolores de cabeza, escuchar voces, ver situaciones traumáticas del pasado. Los síntomas van en aumento. Trataba de ocultarlos por mis hijos y muchas veces por vergüenza. Mi primer brote psicótico se dio cuando hacía más de 3 meses que nos habíamos mudado. Me acuerdo que ese día me había levantado muy temprano, ya que mis hijos todavía estaban en la secundaria. Limpié toda la casa, lavé la ropa, cociné. Lo último que recuerdo es que estábamos sentados en la mesa, comiendo y hablando de cómo les había ido en la escuela. Después no recuerdo más nada. Mis hijos me cuentan que empecé a gritarles que se callaran, que me levanté y les pegué a uno de ellos, a mi hija, que los eché y les pedía que se fueran. De ese primer episodio tuve otro más fuerte y tuve que ser internada en el hospital, donde estuve varios días y me diagnosticaron que lo que yo tenía no era una simple depresión, sino que empezaba a tener los primeros síntomas de mi enfermedad, esquizofrenia. Con el tiempo fue aumentando y los síntomas
También, todo me daba miedo, la gente, todo lo que tenga que ver con el afuera. No dejaba que mis hijos salieran porque pensaba que alguien los iba a lastimar. Los acompañaba o los seguía en sus trabajos o a la escuela los iba a buscar. Mis síntomas ya eran más complejos. Tenía ataques de pánico, ansiedad, trastornos compulsivos, desmayos. Por suerte siempre estuve acompañada y estoy acompañada por mis hijos. La medicación no me servía de mucho, o dormía demasiado o no dormía nada. Por eso muchas veces no seguía el tratamiento. Uno de mis psiquiatras fue Popelka. Me atendía en el hospital Felipe Era. El tratamiento con él fue bueno, aunque también tuve otros episodios donde me acompañaba mi hija. En ese momento solo recuerdo bajar del colectivo, irme en un remis, llegar a mi casa y quedarme dormida. También descubrí que le tengo fobia a las acumulaciones de gente, que cuando las miraba, las veía con la cara desfigurada. Me sentía desorientada, confundida. Yo solo sabía que quería llegar a casa con mis hijos. Me explicaron mi psiquiatra y mi psicóloga que mi enfermedad se desarrolló por los constantes problemas familiares y que mi cerebro se acostumbró tanto que era como una droga. Y al estar sin contacto con el conflicto continuo y de pasar a estar más tranquila, mi cerebro hizo un cortocircuito y así terminó en lo que es mi enfermedad. Tuve otro brote psicótico más fuerte que el anterior, en donde pasaba del llanto a la risa y así sucesivamente, con periodos cortos de conciencia donde veía a mis hijos chiquitos e indefensos. Veo gente que ya no está más en este mundo, alucino, me escapaba de mi casa, porque según yo no lo era. Desconocer a mis hijos, mirarlos y verlos desfigurados como monstruos, y las voces que me repetían en mi cabeza: es tu culpa. Ver sombras que le querían hacer daño a mí y a mis hijos, y por eso actuar de manera violenta. Después de pasar por varios psiquiatras y por muchos cambios de medicación y tratamiento, encontrarme con una psiquiatra, Manuela Ramos, que me supo ayudar, que dio con el tratamiento adecuado, donde mis síntomas disminuyeron, y gracias a eso puedo controlarlos con la medicación o por cuenta propia. Solo de vez en cuando tengo ataques de ansiedad, pero los puedo sobrellevar. Esta mujer ya no está atendiendo más en el hospital. Me gustaría que vuelva. De verdad me ayudó muchísimo. Es una lástima que una profesional como ella se haya ido. Solo me queda esperar qué pasará con mi situación y a seguir con el tratamiento.
poco de lo que es lo integral, lo holístico, hablamos también de las cuestiones de personas que se presentan a la emergencia acá del hospital o de donde vos trabajás, con una crisis, con un shock emocional. Ahora vayamos a otro punto. Las personas cuando tienen un shock, o muchas personas acuden a lo que es a la iglesia evangélica, al pastor, al cura, que también son personas que escuchan. El médico escucha también. ¿Cuál es el rol de la religión? ¿Es importante, es menos importante que la medicina? Bien, como hablábamos anteriormente de lo que es la salud integral, la espiritualidad también tiene una importancia en cuanto a nuestra salud. Hay que destacar el rol de las religiones, digamos, porque llega a lugares donde el Estado no está presente, el consumo problemático o lo que es la salud mental. Y creo que si bien muchas veces podemos decir sí, a qué precio lo hacen diferentes situaciones, pero está presente. Claro. En consumo problemático no hay, o hay pocas políticas, que lo mismo pasa con salud mental, pero sí. Y cuando hablamos de resolver una problemática, también tiene que estar resuelta desde su integralidad. Claro, claro, está bueno lo que estás planteando. ¿El pastor en cierto sector de la sociedad reemplaza de alguna manera al psicólogo, ya que para una familia de trabajo pagar una consulta se le hace cuesta arriba? ¿Reemplaza por el tema de la escucha y la comunicación? Bien, no reemplaza, pero sí cumple un rol importante. Es como decir el curandero y el médico. Ajá. Bien, no lo reemplaza, pero sí aporta. Claro. Podemos decir, un pastor aporta a lo que es a la salud emocional, a la salud espiritual, pero no reemplaza a un psicólogo, porque justamente las herramientas son completamente distintas, pero sí suma justamente cuando hablamos de salud integral, salud holística, tiene que ver también con eso. ¿Hay un estigma sobre el psiquiatra o la psiquiatría de algunas personas o de una población en sí? De decir, no voy a tomar, esto lo hablé con otro profesional también, con Carlos Miller, el farmacéutico. No quiero tomar pastillas porque tomar una pastilla ya me convierte en loco, me hace quedar ver mal, voy a ser un adicto, voy a ser alguien dependiente de esto toda la vida. Para llevar la tranquilidad a una persona que está con alguna dolencia o afectación, ¿qué le puedes decir? Bueno, el estigma está con afectaciones de salud mental, también está con enfermedades de transmisión sexual, claro. Existe. El estigma y la discriminación en salud existe. Y las herramientas que contamos, como si es a través del acompañamiento. Yo creo que también tiene que ver una cuota la persona que tiene esa afectación en salud mental en forma de encararla, ¿no? Pero el estigma está, no es algo que tampoco va a ir a una consulta médica y es algo que se va a poder resolver, sino que justamente de qué forma lo comunica. Bien, de qué forma lo comunica su médico o su médica y de qué forma también se explica para que llegue al paciente, ¿no? ¿Te ha tocado hacer interconsulta con psiquiatría? Sí. ¿En qué casos? ¿En consumo problemático o en una posible esquizofrenia o una cuestión, un trastorno? Diferentes problemáticas de salud, siempre yo tengo en cuenta lo que es la interconsulta con salud mental, con psiquiatría y con psicología. Eso siempre lo tengo presente porque soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, entonces tengo, digamos, el principio de decir esto hay que resolverlo en forma conjunta. Claro. Así como también cuando hay que resolver una problemática de obesidad, se trata de, médico, nutricionista, endocrinología también. Claro. Una cuestión que en esto de andar haciendo prensa o del trabajo que uno hace, siempre ve que nos falta el dato empírico, ¿no? Esto de saber cuántas personas padecen de ciertas cosas, cuántas personas tienen la posibilidad de alcanzar un tratamiento, porque muchas veces también la economía puede llegar a frenar esto de poder adquirir un medicamento porque hay que ir a comprarlo, porque por ahí en el hospital encontramos un genérico o no hay ese medicamento. ¿Crees que hace falta el estudio estadístico, el número, análisis en territorio, trabajo de campo bien desarrollado, bien planteado? Sí, claramente. Creo que hace falta el número y creo que también hace falta un poco más
la presencia del Estado. Ujú. Cuando hablábamos esto de consumo problemático, lejos, no muy lejos está también de llevar el análisis de, en Federación no contamos con un equipo que le haga frente al consumo problemático. Muchas veces, yo me acuerdo cuando habían agarrado un programa de ayuda económica para aquellas personas que estaban bajo consumo problemático, bajo problemas de consumo problemático. Claro. Y creo que también acá tenemos que analizar que, bueno, que hacer un tratamiento lleva una inversión económica. Claro. Personas, pongamos en contexto justamente esto, personas de federación que están bajo problemáticas de consumo problemático que se tienen que ir a la ciudad de Chajarí, que es la ciudad más cercana, que sí cuenta con un centro de rehabilitación, lleva una inversión económica que los sectores más populares o más vulnerables no pueden acceder. Sin embargo, tenemos población que tiene un buen pasar económico, ¿no? Hablando mal y pronto, que sí pueden tener acceso a una correcta o al menos a una rehabilitación. Y esas son las diferencias. Bueno. Creo que es importante también tenerlo en cuenta. Sixto, gracias por tu aporte. No, muchas gracias. El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de haberlo sido. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada.